El ofrecer pruebas pues es un derecho siempre, ¿verdad? Fundamental en un sistema acusatorio. Ya en un inquisitivo pues estaba muy complicado que la gente pudiera o tuviese esa posibilidad de ofrecer pruebas. Ese derecho de ofrecer pruebas tiene concordancia con todos estos aspectos de derechos con el artículo 59 de la Constitución de la República de Cuba, que obviamente son derechos, de cierto modo, que están vinculados con el proceso penal. El derecho a una defensa, muchas legislaciones dicen de una defensa adecuada, pero ¿qué es lo adecuado? ¿Cómo sé si el defensor me está defendiendo adecuadamente? Bueno, pues entonces tendremos que ver qué es lo que postula, qué es lo que alega en favor de su patrocinado. Y entonces, en ese aspecto, tenemos que remontarnos, cuando leemos tanta doctrina, tantos libros, a ver cuál es el papel de la defensa, cómo es una defensa adecuada. Para ello yo les invito a que en el aspecto sustantivo de la defensa nos enfoquemos al derecho penal en su parte general. El doctor Lorenzo Morillas, en su tomo primero de los fundamentos conceptuales del derecho penal, destaca esos componentes principales de lo que es el derecho penal. Y yo en esos componentes, en esos aspectos sustantivos, es donde encuentro, pues si no un problema, un poquito de variaciones en cuanto a los contenidos. ¿Cuáles son esos componentes del derecho penal? Aquí les traigo una trilogía. Lo tenemos que simplificar breve. Propongo tres ideas nada más. Entre más ideas se esparzan como el árbol de Porfirio, mientras más ideas en el aspecto filosófico es más grande, es más disperso el conocimiento. El llamado derecho penal está compuesto por una figura, o se compone un aspecto sustantivo por el derecho, por el delito, la figura del delito. La segunda figura yo la ubico como la figura de la responsabilidad, la que atiende al sujeto implicado en los hechos, cómo actuó. Y un tercer punto, penas y medidas de seguridad. En base a esa trilogía, les digo a mis alumnos, si están de acuerdo con ella, acepten ahora o callen para siempre, porque después de ahí se vendrá toda una cascada de reacomodo de conceptos. Delito, responsabilidad, penas y medidas de seguridad, trilogía componente para Juan Andrés Hernández de lo que implica el llamado derecho penal, porque yo no estoy de acuerdo en que se llame derecho penal, y ahorita lo voy a decir. Delito, responsabilidad, penas y medidas de seguridad. No perdamos de vista esa trilogía. El delito, me estoy refiriendo a ello, a la responsabilidad, al sujeto que están deteniendo, que están presentando ante el juez, y a las penas y medidas de seguridad me refiero a la prisión, a la vigilancia de la autoridad, a alguna imposición de algún tratamiento para personas que tengan el hábito de consumir estupefacientes o psicotrópicos. Por lo tanto, no es propio en mi consideración llamarle derecho penal. Efectivamente, el doctor Lorenzo Morillas nos dice en su obra, la titulación presenta un inconveniente que no integra plenamente los contenidos de ese sector. Eso es lo que resalto del maestro. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con él, pero vamos a dar una propuesta aquí. Entonces, ¿cómo debe de llamarse, Juan Andrés? No es muy bonito criticar, pero bueno, aporta, a ver, dinos cómo debe llamarse. Yo les propongo aquí que se debe llamar, comúnmente denominado, derecho de penas, con Feuerbach, derecho represivo, derecho protector de los criminales con Pedro Dorado Montero, derecho de defensa social aquí en Cuba con José Antonio Martínez, derecho de lucha contra el crimen
Bonsen, Derecho Criminal por Francesco Carrara Carmignani, entre otras. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el apropiado, digamos? Yo les propongo que debe llamarse derecho criminal por varias razones. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es legal y constitucional. En mi Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta el término derecho criminal en los artículos 11, 14, 23, 38 y 104, donde la Constitución refiere aspectos de derecho criminal. Todo lo que Juan Andrés diga en su calidad de catedrático de la Universidad Autónoma de México y en su calidad de juez tendrá que estar fundado y motivado. Todo lo que tengo que sacar de la ley, incluso también de la ley de procedimiento penal de Cuba. Todos tenemos que dar un fundamento. El gramatical es importante. Me refiero a la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa criminal para la Real Academia? Vamos a analizarlo. Criminal viene del latín criminalis y tiene 4 acepciones. Primera, perteneciente al crimen o que de él toma origen. Una segunda acepción, dícese de las leyes, institutos o acciones destinadas a perseguir y castigar los crímenes o delitos. Ojo, aquí ya empieza a hablar de delitos. En una tercera acepción, derecho fiscal, pleito criminal. Y en una cuarta acepción, que es la que me faltaría para completar la trilogía, es que se refiere al término criminal al que ha cometido o procurado cometer un crimen. Y entonces esa trilogía la vuelvo a sostener del derecho criminal sobre el delito, la responsabilidad, las penas y las medidas de seguridad. Y ahí lo tienen. Fíjense que ahora sí entiendo de dónde sale, de dónde nace una teoría del delito. Ahora entiendo de dónde nace una teoría de la responsabilidad. Y ahora me explico esa teoría de las penas, elemento tan estudiado en la historia, con Francesco Carrara en sus de Deliti y de Pene, con Lardizábal Uribe en su discurso sobre las penas, y con el programa de Marburgo de Franz von Liszt. Ahora entiendo por qué la pena fue algo en el cual se estudió en la antigüedad. Se le dio mucho realce por el daño que causaba la pena. Y yo creo que sí se le podía haber llamado derecho penal, pero pierde la esencia de pena cuando se presenta el proyecto de Código Penal suizo por Karl Stoss, 1895-1900, y nacen las llamadas medidas de seguridad. Y es a lo que entendemos, a lo que escuchamos con ese famoso derecho penal de la doble vía. Ya no todo es pena, sino ahora son medidas de seguridad. Esa trilogía está muy bien fundamentada en el código de José Agustín Martínez, porque en ese código del 36, si no mal recuerdo, sí distinguía perfectamente el delito, el delincuente, el llamado delincuente, que es la responsabilidad, y las llamadas penas y medidas de seguridad. Esa es la trilogía